Jóvenes y señoritas de cuarto de secundaria A y B, muy buenas tardes. Les habla el profesor Víctor Rivero Pérez, docente de la asignatura de Ciencias Sociales. Jóvenes, como ya les había hecho la invitación en anterior oportunidad, la misma la iniciaremos a partir de hoy día, haciendo una síntesis o resumen de los contenidos de la misma. Para esto deben tomar apuntes de los aspectos importantes del tema a exponerse. Formas de imposición colonial y estrategias de resistencia indígena. Si hablamos de colonialismo, diremos que el mismo empieza desde la llegada de Cristóbal Colón a la América, o Nuevo Mundo, que por entonces era más conocido como Abya Yala. Desde ese momento, los españoles imponen diferentes acciones de poder sobre los habitantes y pueblos que conforman el Nuevo Mundo. Estas acciones son las conquistas de los diferentes pueblos a través de las armas. En lo social, con la imposición de diferentes formas de explotación e imposición al indígena o aborigen de América. Y en lo económico, por la intensa explotación de riquezas como el oro y la plata, así como de las piedras preciosas de nuestro continente, para ser luego exportadas al viejo mundo o Europa. Si hablamos de imposición, señalaremos que el régimen español se valió de tributos que tenían que pagar o les imponían a la fuerza tanto a mestizos, indígenas y negros. La alcabala, el quinto real, el almofarifazgo y otros eran una carga para la mayoría de los colonos. La explotación del oro y la plata dio a los españoles y a Europa inmensas ganancias que originaron la apertura de una nueva era en el viejo continente. Se abrieron fábricas y el crecimiento del número de habitantes y ciudades hicieron el florecimiento de Europa, que salía de la Edad Media y entraba en la Edad Moderna. Pero para que todos estos factores ocurrieran en el Nuevo Mundo, una vez hecha la conquista total de América, el rey decidió dividir este enorme territorio del Nuevo Mundo en 4 regiones. Esas 4 regiones eran Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nuevo León. El territorio de lo que hoy es Bolivia formaba parte de la Nueva Toledo en 1534. Posteriormente, a medida que se complicaban las funciones de gobierno en América y para atender a territorios grandes, la corona estableció diferentes autoridades. Así, por ejemplo, los virreinatos, las capitanías generales, las presidencias y gobernaciones. Los virreinatos eran instituciones que reemplazaban al rey en América. Hubo virreinatos en México, virreinato en Perú, virreinato en Colombia y el virreinato de Buenos Aires o de La Plata. Las capitanías eran una especie de cuarteles que tenían el objetivo de defender las tierras conquistadas por los españoles de los invasores ingleses, holandeses, franceses o portugueses. Esas capitanías fueron fundadas en Cuba, Venezuela, Chile y Guatemala. Ahora veremos sobre el trabajo de los corregidores como autoridad. Los mismos tenían como misión frenar los abusos a que eran sometidos los aborígenes. Sin embargo, no cumplieron con esta primicia u objetivo.
más al contrario, se parcializaron con las prácticas de los encomenderos y la aplicación de la mita, hechos que provocaron la reacción de los nativos, que poco a poco se convirtió en la guerra de la independencia. Los encomenderos eran los dueños de las fincas o grandes extensiones de tierra, generalmente españoles, y las encomiendas eran los indígenas que vivían en esas tierras, quienes deberían trabajar forzosamente para el encomendero. Ahora veremos qué influencia tuvo la religión que llegaron a la América, tales como los franciscanos y otros. El justificativo legal que tuvo la corona española para colonizar América fue la de expandir la fe cristiana en los pueblos del Nuevo Mundo. Y por eso, junto al conquistador, en todas las empresas o viajes que se realizaron, se halla siempre al fraile misionero enarbolando la cruz. Los primeros sacerdotes que llegaron a América fueron de la orden de los dominicos, y en verdad quien más hizo porque se respetara los derechos de los indios en América fue Fray Bartolomé de las Casas, que pertenecía a esta orden. Por otra parte, tenemos a la orden de los franciscanos, los agustinos, quienes levantaron templos y hospitales en las diferentes colonias de América. La educación superior estuvo en manos de los jesuitas, que hasta su expulsión manejaron la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca y otros colegios en América colonial. Todas estas órdenes o misiones religiosas rivalizaron en la construcción de iglesias con soberbias portadas hechas por artesanos indígenas con escenas evangélicas y piadosas. Así tenemos las iglesias de San Francisco, San Lázaro, Santo Domingo, La Merced, San Lorenzo, San Benito y muchas otras iglesias que construyeron en las diferentes ciudades de América. Ahora hablaremos de otro aspecto importante, del idioma, la vestimenta, tradiciones y costumbres. El idioma español fue introducido por los europeos, conocido también como el castellano. En América se hablaba diferentes como dialectos o idiomas, como el quechua, el aymara, el guaraní y muchos otros, que eran expresados por los colonos indígenas. La vida colonial, tanto privada como pública, era muy regular y monótona. Existía una estricta vigilancia de las costumbres, tanto en el vestido, las lecturas que estaban prohibidas para las mujeres, las conversaciones que eran muy controladas para que no haya ningún tipo de revelaciones contra las autoridades. Largas fiestas ayudaban a combatir el aburrimiento. Estas se celebraban con motivo de cambio de autoridades, nacimiento de un príncipe, inauguración de un templo o festividades religiosas. En algunos casos había la corrida de toros, la carrera de caballos y los campos de riñas de gallos. Muy pocas mujeres recibían instrucción. Estaban absolutamente sometidas al varón, fuera el padre o marido. La salubridad era muy deficiente. La enfermedad que hizo más estragos fue la viruela. Había carencia de agua y desagües. Esa era la vida reducida que los pobladores de las colonias
llevaban en esa época. Ahora hablaremos del pongueaje o gamonalismo. El pongueaje es el sistema de explotación que los españoles introdujeron en la agricultura. Instalaron grandes haciendas en los territorios de la comunidad, con tierras de cultivo tanto en el altiplano, los valles, los yungas y los llanos, a cuya cabeza estaba el patrón, que desde ya era español, y los capataces, quienes controlaban el trabajo de los indígenas en la agricultura y en el cuidado de los animales, si es posible, a látigo. Se acumulaban riquezas en base a la explotación agrícola y ganadera, con el trabajo gratuito de la mano de obra de los indígenas. Ahora pasaremos al sincretismo religioso y cultural como forma de imposición y resistencia. Las diferentes formas de imposición religiosa, cultural, económica y social que los españoles impusieron a los habitantes de las colonias se transformaron en descontento y malestar en toda la América. Estas protestas se transformaron poco a poco en las famosas revueltas y motines que perturbaron muchísimo la paz social de las ciudades y poblados. Aparecieron gentes nacidas aquí en la América, indígenas o mestizos, que empezaron a plantearse la necesidad de gobernarse a sí mismo y dar fin con los impuestos y abusos que favorecían a los españoles. Con esta idea todavía naciente surgieron aquellos bravos varones que la historia conoce como precursores por la independencia de una patria nueva y una América libre. Entre estos patriotas están Alonso de Ibáñez, Alejo Calatayud, Sebastián Pagador, Esteban Arce y muchos otros que lucharon por una tierra libre, por una patria libre de los foráneos o los españoles invasores a quienes no los consentían como parte de América. El video que les envío tiene que ser de mucho provecho para ustedes, ya que lo hago con el afán de que sus contenidos tengan el objetivo de llenar sus aspiraciones e inquietudes de aprendizaje para una formación integral de sus conocimientos. Háganlo con esa expectativa como cuando estuvimos en el aula. Jóvenes, estoy llano o en espera de sus sugerencias y también de sus críticas a este nuevo método. No olviden suscribirse a mi canal y enviarme por WhatsApp su correo de Gmail. El profesor Víctor Rivero Pérez.